Entre millares y millares, mi amado es el más bello. Entre millares y millares, Yeshua, Yeshua. Eres el más lindo entre millares y millares. Gloria, gloria solo a ti, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria solo a ti, Jesús, Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria solo a ti, Jesús, Jesús. Oh, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria solo a ti, Jesús, Jesús. Llévame hacia tu trono. Muéstrame tu gloria.
Jesús, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria solo a ti. Jesús, Jesús. Oh, lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria solo a ti. Jesús, Jesús. Bienvenidos, muchas gracias por hacerse presentes en esta hermosa mañana. Queremos agradecerles por conectarse a Iglesia CE, Iglesia en Casa. El tema que nos corresponde el día de hoy se llama La lucha que todos llevamos dentro. Para eso vamos a estar utilizando como base bíblica Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9 hasta el 12. Y leemos la palabra del Señor de esta forma. Primera de Pedro 2, 9 al 12. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. En el versículo 9, la Escritura nos describe por lo menos 4 cosas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Primero, nos ha hecho linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. Tercero, nación santa. Y por último, pueblo adquirido por Dios. 4 cosas que Dios ha hecho en nosotros para cumplir sus propósitos. Y los propósitos es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. El propósito es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Nos llamó de dónde? De donde nos encontrábamos antes. Estábamos en tinieblas, en sombras de muerte, en oscuridad, y de ahí Dios nos llama, nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz admirable de Jesucristo. Por otro lado, el versículo número 10 habla de lo que no éramos, pero que ahora somos. Dice, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Deberemos cada día darle gracias a Dios porque ahora somos un pueblo adquirido por Él. Por su misericordia hemos alcanzado una salvación preciosa y grande, pero también por su misericordia Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora somos lo que ahora antes no éramos. Somos un pueblo adquirido por Dios. Eso quiere decir que si somos pueblo de Dios,
ahora nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Dice la Escritura, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Hebreos 3:14 nos habla de esta forma: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos lo porvenir. El versículo siguiente nos habla acerca de esto y nos aclara realmente lo que nosotros nunca debemos de olvidar, que somos peregrinos y extranjeros. El versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que andamos en esta extraña tierra, pero también como extranjeros que no formamos parte de este mundo. Jesús lo habló de estas palabras: ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Ahora, como somos pueblo adquirido por Dios, debemos siempre tener presentes de que somos hijos de Dios, que ya no somos de este mundo, aunque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y el Señor, a través de su palabra, nos da unas advertencias que debemos hoy considerar fuertemente y prestarle debida atención para cada día vivir en esa victoria que Dios nos ha dado en y a través de Jesucristo su Hijo. La advertencia es esta: dice la Escritura en el mismo versículo 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que nos abstengamos de los deseos carnales. Es la advertencia que el Señor nos habla a través de la palabra. Que nos abstengamos, que dejemos de hacer o que no participemos de los deseos. Cuando habla de los deseos es el anhelo de hacer nuestra voluntad y de satisfacer nuestros propios deseos carnales. Que nos abstengamos de hacerlo, de que no participemos de ello, porque estos batallan contra el alma. Y ese es el tema de hoy, que dicho sea de paso, por tiempos atrás surgía esto en mi corazón, porque todos, cada uno de nosotros tenemos esto a lo que Dios puso en mi corazón: la lucha que todos llevamos dentro, la batalla de esa carne contra el alma. Cuando hablamos de batalla, hablamos de duelo, de conflicto, de lucha interna, entre dos fuerzas o dos personas que se oponen una contra otra. Batalla es duelo entre dos personas. En este caso es entre carne y el alma. Entre carne y el alma. La realidad de la batalla es a lo que yo puedo considerar. La realidad de la batalla es que desde la caída de Adán hasta nuestros tiempos, la mayoría, puedo decir, todos tenemos esas luchas, esas batallas, esos conflictos internos. No hay excepción. Todos pasamos o todos tenemos esas batallas internas que luchamos dentro de nosotros y que queremos hacerlo mejor, ser lo mejor, pero nos encontramos haciendo lo que no queremos hacer, lo que no queremos ser. Eso es lo que yo puedo hablar y afirmar, la realidad de la batalla. Lo encontramos de hombres desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Desde podemos ubicarnos en Elías, un hombre entregado a Dios, un hombre que amaba a Dios, pero sin embargo la Escritura nos habla de que era un hombre sujeto a pasiones y era sujeto a pasiones semejante a las nuestras.
Este hombre que hacía descender fuego del cielo, sin embargo, estaba sujeto a pasiones, debilidades, tentaciones y deseos que le inclinaban a hacer quizá lo malo por esa condición, esa naturaleza caída que estaba en este hombre llamado Elías. Y así podemos encontrar a hombres que se entregaron al Señor. En el Nuevo Testamento podemos entonces encontrar también a Pablo, un hombre que podamos, todos los que hemos oído y hemos leído de sus epístolas, este hombre que anteriormente había perseguido a la iglesia del Señor y que después de que el Señor lo encuentra y que él se rinde y se entrega, vemos un cambio radical en este hombre llamado Pablo, que se entregó, se rindió a Dios y le sirvió con todo, con toda su fuerza, con toda su mente, con todo su corazón. Pero sin embargo, podemos observar la descripción que él hace en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 18, en cuanto a ese conflicto, esa batalla, esa lucha interna que él tenía, aún siendo un hombre santo y entregado a Dios. Quiero leerlo pausadamente y que juntos podamos recibir la palabra que, inspirado el autor de Romanos por el Espíritu Santo, nos puede entonces hablar y nosotros prestar atención, porque creo que nadie está exento a no pasar por estas batallas y estas luchas que todos llevamos dentro. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Que el mal está en mí. Los deseos carnales, esa naturaleza caída que nos conduce o nos inclina a tener esos deseos y esas pasiones desordenadas en nuestra vida. Vuelvo a hacer énfasis en esto, que todos tenemos esta batalla, esta lucha. La Escritura nos habla en Romanos 8:7 y dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando la Escritura habla de los designios, la palabra designio significa los propósitos, la intención, el plan o rechazar algo. Quiere decir que los designios de la carne, sus propósitos, la intención, el plan es rechazar la ley de Dios, de no sujetarse a la ley de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a vivir según los deseos de nuestra carne, entonces los resultados van a ser evidentes. No vamos a poder agradar a Dios. Los que vivimos a los deseos de la carne, estamos entonces permitiendo que nuestra naturaleza comience a fortalecerse, comience a satisfacerse y a hacer a satisfacer sus propios deseos de buscar lo suyo propio. ¿Qué es entonces lo que la Escritura habla de la batalla de la carne contra el alma, que batallan contra el alma? La carne, la Escritura, cuando habla de la carne,
habla acerca de esa naturaleza caída. El libro de Gálatas nos da algunas referencias en cuanto a las obras de la carne, esos deseos que están en nosotros y que luchamos constantemente. Quizá en algunas de estas usted y yo nos ubiquemos. Primero quiero hacer énfasis en cuanto a algunas de ellas, no todas, pero apunté algunas. La Escritura nos habla de el adulterio, fornicación, idolatría, enemistades, pleitos, borracheras, homicidios, envidia. Es parte de los deseos que surgen en nuestra vida. Esos deseos como el adulterio, la fornicación, haciendo referencia a todo tipo de placeres, de pasiones desordenadas. También en el deseo de obtener muchas riquezas, de atesorarlas, de cada día querer más, el amar al dinero, que lo podemos llamar la avaricia, que también la Escritura nos habla que lo asemeja con la idolatría. Y entre esas, todos de una u otra forma, esa naturaleza caída que está en nosotros nos inclina a desear, a hacer lo que realmente nosotros no queremos ser. Sé que tú que estás escuchando esta palabra estás de acuerdo conmigo, porque todos de una u otra manera o forma tenemos esas luchas internas, unos de una forma, otros de otra, otros teniendo el deseo de ser admirados, de obtener fama, aunque dicho sea de paso, según el motivo de la persona, como lo hace, con qué lo hace, no es malo. Pero el sentido es de que muchos batallamos. Algunos se enfatizan solamente en algunas áreas que dicen que es pecado, pero en realidad todos en diferentes áreas pasamos momentos difíciles y queremos que Dios nos ayude. Y creo que hoy, a través de las palabras del Señor, Él nos va a dar la respuesta para nosotros seguir haciendo lo que Dios le agrada. Vemos a David, un hombre que la Escritura habla que él tenía el corazón conforme al de Dios. Pero sin embargo, existió algo en su persona, a ese deseo carnal, que lo inclinó a desear o a tener esa pasión interna desordenada. Y dice la Escritura que él adulteró con una mujer llamada Betsabé. Se dejó inclinar bajo ese deseo pecaminoso de tal manera que cometió adulterio, y los resultados fueron tan desastrosos que no solamente lo llevó a cometer adulterio, sino que después también mintió, mató e hizo muchas cosas malas por algo de que él descuidó en esa lucha interna, en ese conflicto interno. Vemos de David, hablamos de David. Yo creo que la Escritura es el espejo, el cual nos refleja realmente lo que nosotros somos y lo que hay dentro de nosotros. Podemos ver a estos hombres, pero también al mirar a estos hombres, nosotros nos reflejamos, porque quizá nuestra inclinación no sea en estas pasiones desordenadas, sea en otra área. Algunos áreas tienen esa tendencia en el deseo de la envidia o en el deseo de alguna adicción. Lo cierto es que podemos tener la victoria si seguimos el consejo que hoy el Señor nos está hablando a través de la palabra, a través de su palabra. No neguemos la realidad de la batalla, el combate, el duelo que existe entre la carne y el alma. Santiago, capítulo 4, versículo número 1, nos habla de esta forma. Y creo, mi hermano,
que me escuchas, que aquí es donde nosotros tenemos que ser sinceros, que aquí no existe a quién debemos culpar, porque dicho sea de paso, a veces cuando surgen cosas que nosotros mismos por nuestro descuido y por darle tendencia y más le damos lugar a los deseos carnales, a veces tendemos a justificarnos y querer buscar culpables cuando realmente nosotros somos los que somos responsables. Déjeme decirlo con mucho cuidado quiero decirlo. Existen momentos que aún no podemos decir que el diablo es el culpable de esto. Es esa batalla, esa batalla que todos llevamos dentro, y que si nos descuidamos y le damos lugar, cabida a la carne, entonces nos conducirá a pecar y a desobedecer a la ley de Dios y no a agradar a Dios. Hay el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos habla que su propio deseo busca el que se desvía. Su propio deseo busca el que se desvía. Es decir, que no podemos culpar a alguien y decir, por culpa tuya yo hice esto, por culpa de otro yo cometí esto. No, fue el deseo propio de querer hacer, de inclinar y darle lugar a la carne. Ahora quiero leer Santiago capítulo 4, versículo número 1, y quiero que lo medite junto conmigo. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Habla del combate, habla de la lucha. Aquí hace énfasis sobre ese mal deseo que es ese sentimiento de la envidia, de los celos, de la codicia, de la ambición. El deseo de ser mejor que otros, el deseo de ser más o mejor que otros. Es un deseo carnal, es la envidia. Déjeme decirle que ni usted ni yo seremos más, no importa quién sea, o nunca seremos más que alguien. Dios nos creó tal y como somos. Somos únicos. No hay otro igual. No hay dos personas iguales. Cuando entendemos esa verdad, que no hay otro igual que yo o otro igual que usted, si lo abrazamos y recibimos esa verdad, creo que entonces no envidiaríamos a alguien, porque no hay otro como usted y no hay otro como yo. Pero al dejarnos engañar por esta naturaleza caída, le damos lugar a la envidia y entonces comenzamos a querer ser mejor que otros, cuando realmente nosotros somos lo que somos. Somos únicos. Pero también quiero hacer esta pregunta: ¿cómo podemos vencer esos malos deseos de nuestra naturaleza caída? ¿Cómo nosotros podemos vencer? Siguiendo el consejo de la palabra. La palabra dice que nos abstengamos de los deseos carnales, que dejemos de hacer y que no participemos de lo que nuestra naturaleza nos está pidiendo. Es decir, resistiendo lo irresistible. Es resistiendo lo irresistible. Cuando hablamos de resistiendo, estamos hablando de no dejarnos dominar, de no sucumbir, de no ceder, de no rendirse, de no darse por vencido
a lo irresistible. Cuando hablamos de lo irresistible, estamos hablando de aquello que resulta difícil rechazar. Es entonces cómo nosotros podemos vencer esos malos hábitos resistiendo lo irresistible. Es de no dejarse dominar, de no sucumbir, de no ceder, de no rendirse, de no darse por vencido a aquello que nos resulta difícil rechazar. Ahora, eso es en cuanto a nuestro esfuerzo, en nuestra humanidad de estar resistiendo lo irresistible. Pero déjeme decirle, hermano, porque creo que usted y yo lo vivimos, que a veces empleamos toda nuestra fuerza, nuestra naturaleza, empleamos toda nuestra fuerza, queremos hacer todo lo posible que esté a nuestro alcance y nos damos cuenta que por más que estamos resistiendo lo irresistible, a veces cedemos. Y ahí es donde el Señor hoy nos habla y nos da por lo menos 3 cosas que debemos guardar y que debemos hacer, y que a partir de ahí podemos obtener cada día victoria sobre esas áreas que a veces se nos incrementan, que se nos hacen fuertes. Pero al momento de llevar estos 3 consejos que la palabra del Señor nos da hoy en este día, eso se va debilitando y entonces nosotros comenzamos a ver la victoria que Dios nos ha dado. Lo primero es la oración, de tener esa conexión. Cuando hay esa conexión va a existir una protección. La oración es esencial, la oración es importante, de mantener esa comunión con Jesús, mantener esa comunión con Dios. Jesús, estando con sus discípulos, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El consejo que Jesús nos da es de que entonces tenemos que mantener la oración, esa conexión con Dios. Y al momento de mantener esa conexión hay una protección. La fuerza misma de Dios nos imparte, nos da fuerza para nosotros no ceder fácilmente a esa tentación que se nos presenta. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La oración. El segundo consejo que Dios nos da es, aunque a veces lo escuchamos seguidamente y lo escuchamos cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y lo aplicamos solamente en hablar lenguas, yo creo que es mucho más de eso. Creo que el Espíritu Santo nos empodera para poder entonces nosotros ver las victorias tras victorias en esta humanidad carnal. Dice la palabra en Hechos que vino el Espíritu Santo y recibieron poder. Pero tenemos que aplicarlo, que no solamente para testificar o para anunciar, que es parte de lo que el Señor hoy está hablando, que Él nos hizo un pueblo adquirido para anunciar las virtudes de que nos llamó, y vamos a hablar con el poder de Dios. Pero más que hablar el poder de Dios es impartirlo, es recibirlo en nuestra vida, y entonces a partir de ahí poder decir que el Espíritu Santo está en nosotros y nos empodera. La palabra nos habla que andemos en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es lo opuesto. Para entonces lo que dice la Escritura: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Si permitimos que el poder del Espíritu Santo se comience a manifestar en nuestra vida y andamos en el Espíritu y vivimos por el Espíritu, entonces vamos a hacer morir las obras, los deseos carnales que combaten con nuestra alma. Y vamos a ver continuamente la victoria
No en nuestra fuerza, sino en el poder y la unción del Espíritu Santo que se manifiesta internamente en nuestra vida y que debilita los deseos de la carne y nos empodera en nuestro espíritu para hacer lo que realmente queremos hacer. Y por último, podemos recibir el consejo que el mismo apóstol Pablo, yo creo que a través de su trayectoria en esa entrega total y de ver esa lucha que vivió por toda su vida, creo que tomó una decisión firme, segura y estable en su vida que determinó entregar y morir al yo.